Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Dirección de Equipos. Comencemos. Tema: Perfil del conductor. Índice. Objetivo. Introducción. Subtemas. Características del conductor. El papel del conductor dentro del trabajo en grupo. La comunicación en la conducción de grupo. Técnicas de comunicación efectiva en conducción de grupos. Técnicas para optimizar el trabajo grupal. Objetivo: conocer las características de conductor de un grupo. Introducción. El conductor es la pieza importante dentro la conducción de grupo, es el encargado de dirigir a un grupo de personas o colaboradores, sea este dentro de cualquier organización o empresa. Él es el que se encarga de distribuir las tareas o deberes a cumplir, delega autoridad o responsabilidades a determinadas personas del grupo. Además, a través de su conocimiento brinda la oportunidad de aprender y crecer a cada persona del grupo. El conductor utiliza técnicas para desarrollar el talento a cada persona y ayuda a fortalecer y potencializar las habilidades del sujeto. Brinda al colaborador una retroalimentación de la información dentro de su desempeño laboral. Esta retroalimentación puede ser personal o con el grupo, para que pueda existir un buen desempeño dentro de la organización y puedan adaptarse a la misma. Identifica, reconoce, estimula e inspira a cada integrante del grupo o a sus colaboradores para que puedan desarrollarse de la forma más eficiente dentro de su trabajo y a su esto permite una contribución eficiente dentro de la organización. 1.3 Características del conductor. Según Marta Hayes en su libro de Diccionario de Competencia, el grado de conducción de persona según las características que tiene el conductor, donde el grado de indica que la competencia está desarrollada en un nivel mínimo. Dinamismo, energía. Dentro de las características del conductor también se considera intervenir el dinamismo, es decir, la energía que debe de tener e inyectar al colaborador en situaciones difíciles. Se trata de la habilidad que se debe de desarrollar para trabajar duro en situaciones cambiantes que puede atravesar la empresa, buscar alternativas tomando en consideración siempre el corto tiempo, el espacio y sin que afecte al colaborador en su jornada de trabajo o alteración a nivel de actividad. Siempre busca transmitir la energía positiva con el grupo que se está trabajando. Confiabilidad, franqueza, inequidad. El conductor debe demostrarse realista y sincero frente a su grupo. Debe de establecer relaciones empáticas basadas siempre en el respeto, exitista confianza y siempre respetando la línea de confianza con los colaboradores o grupos de personas que conduce. La acción, conducta y la palabra emitida debe de tener una conectividad, es decir, debe de ser coherentes. También se debe de reconocer cuando se cometió un error. Trabajo en equipo. Esta es una de las habilidades que el conductor debe poseer, debido a que hace referencia a la capacidad que posee para desarrollar, consolidar y conducir a un grupo de personas o colaboradores, o a un equipo de trabajo, alentar a cada uno de los integrantes a elaborar o ejercer sus actividades con armonía y responsabilidad. Liderazgo. Unas de las características del conductor esencial es el liderazgo, es decir, la capacidad que posee para dirigir a un grupo o equipo de trabajo, es algo implícito que posee el conductor, el deseo de guiar a los demás. El liderazgo se destaca por crear un clima ameno con el grupo que se está trabajando, desarrolla una comunicación con los miembros sea desde una postura formal o informal. Además, el conductor llama la atención de la audiencia y busca que se encuentren conectado con lo que quiere transmitir o enseñar, él busca que el equipo con el que está trabajando cumpla el objetivo planteado dentro de su conducción. 1.4 El papel del conductor dentro del trabajo en grupo. El conductor cumple el papel de facilitador dentro del grupo de trabajo, es aquella que cumple un rol de guía durante la intervención. Es de suma relevancia que la persona que cumple el papel de conductor sea reconocida por el grupo de trabajo. 1.5 La comunicación en la conducción de grupo. La comunicación consiste en compartir la idea y diferentes puntos de vista con las personas que se encuentran en el entorno, esto estimula la comunicación abierta y positiva. Además contribuye el mejor funcionamiento dentro del grupo u organización que se ente trabajando. Los seres humanos somos seres sociales que la mayor parte del tiempo nos comunicamos con el entorno que nos rodea, e incluso el silencio es una forma de comunicar, sin la comunicación no se podría aprender,
ni tampoco desarrollarnos como persona. El comunicador trata de establecer una especie de comunidad con el receptor. Así, la comunicación se refiere a la transmisión de información mediante símbolos comunes, y a su comprensión. Los símbolos comunes pueden ser verbales o no verbales. Así, comunicación es la transferencia de información y de significados de una persona a otra. Es el flujo de información entre dos o más personas y su comprensión, o la relación entre personas por medio de ideas, hechos, pensamientos, valores y mensajes. Existe una diversidad de conceptos de comunicación y diferentes autores en la cual la definen de diversas formas. La entenderemos como el proceso interpersonal en el que las y los participantes expresan algo de sí mismos a través de signos verbales y no verbales con la intención de influirse de algún modo. No existe grupo si en el mismo no existe una comunicación de manera fluida entre los integrantes. La comunicación debe de ser proyectada por los participantes. Conocer, mediante la comunicación y la información, los objetivos que nos unen en el grupo, lo que ocurre dentro y fuera del mismo, etc., permite un funcionamiento más eficaz, democrático y participativo. Esto a su permite potencializar el trabajo en grupo, los sentimientos y potencia el sentimiento de grupo y la motivación para pertenecer a él. Durante la comunicación de la conducción de grupo se puede dar por diferentes niveles o tipos, es decir, cuando existe una comunicación con un grupo como conductor se analiza diferentes aspectos o estudios para que pueda ser asertiva con cada integrante. A por el tipo de enfoque. Macro. Micro. B. Por el nivel de análisis. Individual. Interpersonal. Grupal. Cuadrado negro pequeño intragrupal. Estructura. Tarea. Factor socioemocional. Contexto. Significado. Ética. Cuadrado negro pequeño intergrupal. C por el tipo de grupo. Grupo primario o naturales. Cuadrado negro pequeño familia. Cuadrado negro pequeño pandilla. Cuadrado negro pequeño amigo. Grupo secundario. Cuadrado negro pequeño grupo de trabajo. Cuadrado negro pequeño grupo de discusión. Cuadrado negro pequeño grupo de emprendimiento. Dentro de la comunicación se considera tres elementos importantes y aún más dentro de la comunicación grupal. Estos son: datos, información y comunicación. Dato: se considera que es un registro determinado de información de los eventos y sucesos. Hay que recordar que cuando el conjunto de datos presenta un significado es una información valiosa. Información: el conjunto de datos permite el conocimiento y a su vez reduce el nivel de incertidumbre que puede existir en el grupo. Comunicación: es la transmisión de la misma, pero es necesario que la persona que recepte la información la entienda y la comprenda. Hay que recordar que para que exista una información es de suma importancia que exista un destinatario-receptor, es decir, un destinatario que reciba la comunicación y no solo eso, sino que también la comprenda. Una información que solo es transmitida y no recibida ni comprendida no es una comunicación. Comunicación se refiere a que la información sea común a una persona o a un grupo de personas. Función de la comunicación en la conducción de grupo. La comunicación es fuente vital dentro de las organizaciones, sea esta empresarial, educativa, social, etc., para los grupos o para las personas. De forma general, la comunicación presenta cuatro funciones básicas para el sistema organizacional, grupal o personalizado. Según Chiavenato en su libro de comportamiento organizacional menciona que son: el control, motivación, expresión de emociones y la información. 1. Control. Uno de los componentes de control con mucha fuerza dentro de cada empresa es la comunicación, y no solo las organizaciones sino también en los grupos y de manera personal. Cuando los sistemas de normas y procedimientos laborales se siguen con rigurosidad, y si se comunica el colaborador a su jefe inmediato cuando existe algún tipo de problema o inconsistencia, provoca que la comunicación que ha existido entre ellos tenga un valor significativo. Se debe de recordar siempre que las normas formales, las normas jerárquicas, sirven para corroborar o evitar algún tipo de inconsistencia dentro de la empresa. La comunicación informal también controla el comportamiento cuando un grupo hostiga a otro o cuando alguien se queja porque una persona produce más o menos que la media del grupo. 2. Motivación.
La comunicación propicia la motivación cuando se define lo que debe hacer una persona, se evalúa su desempeño y se le orienta sobre las metas y resultados que debe alcanzar. Esto ayuda a que se definan bien los objetivos, conocer los avances alcanzados, reforzamiento en el comportamiento de los colaboradores o grupos, para que exista una motivación deseable. Uno de los requisitos primordiales es la comunicación. 3. Expresión de emociones. La comunicación en un grupo representa una alternativa para que las personas expresen sus sentimientos de satisfacción o insatisfacción. La comunicación casi siempre es un medio para la expresión emocional de los sentimientos y de satisfacción de ciertas necesidades sociales. 4. Información. La comunicación facilita la toma de decisiones individuales y grupales al transmitir datos que identifican y evalúan cursos de acción alternativos. Estas 4 funciones en la conducción de grupo o en la persona, son de suma importancia debido a que se necesita de que exista control, estímulo o esfuerzo, medios donde los participantes puedan expresar sus sentimientos o emociones y a su vez puedan tomar decisiones adecuadas, a su vez puedan servir de contribución a la organización y como persona. Cuando se trata de comunicación se encuentra diferentes complicaciones dentro del sistema emitir la información debido a que cada ser humano es un mundo diferente, es decir, cada persona tiene su propio sistema cognitivo, sus preocupaciones, valores personales, y motivaciones, las mismas que constituyen un patrón individual de referencia que vuelve bastante personal y singular su interpretación de las cosas. Dentro de la conducción de grupo para el conductor puede presentarse inconvenientes debido a que la comunicación es una función abierta, cada persona puede interpretar la información de diferentes maneras, para ella el conductor debe de ser precisa y concisa para poder tener una comunicación efectiva con cada integrante de grupo. 1.6 Técnicas de comunicación efectiva en conducción de grupos. Una técnica es el proceso o recurso que utiliza el individuo para lograr sus objetivos. Es una habilidad o destreza que posee el sujeto, utiliza todos los recursos necesarios para hacerlo bien. En este caso el sistema de comunicación es una técnica eficaz cuando se habla de la comunicación, debido a que la persona debe de manejar correctamente estos aspectos para poder comunicarse correctamente con el grupo o su entorno. Sistema de comunicación. 1. Fuente. La persona encargada de transmitir el mensaje se lo conoce como emisor o comunicador. Codifica sus pensamientos que quiere transmitir y luego lo envía a través de un mensaje. El mensaje es un producto físico codificado por el emisor, como un discurso, un texto escrito, una pintura o una pieza de música. Cuando gesticulamos, movemos los brazos o usamos expresiones faciales, el código o grupo de símbolos que usamos. Todos estos aspectos influyen o afectan al mensaje transmitido. Cabe tener en consideración que para que un mensaje sea transmitido debe de poseer un contenido o código para ser descifrado por el receptor. 2. Codificación. Para que el mensaje sea transmitido debe ser codificado, es decir, sus símbolos deben ser traducidos a una forma que se pueda transmitir adecuadamente a través del canal escogido. 3. Canal. El canal es el conducto, la vía o el vínculo por el medio del cual se transmite el mensaje a la persona que va a recibirlo, emisor. El canal tiene un sinnúmero de opciones para que el mensaje sea transmitido. El canal puede ser un discurso, que utiliza la audición, un documento escrito, que utiliza la vista o el tacto, o la comunicación no verbal, que utiliza los sentidos básicos, el fax, el correo electrónico, la internet y el teléfono celular, entre otras tecnologías. Este último, que es la tecnología, ha tenido gran impacto en la sociedad y ha sido uno de los medios más utilizados en la actualidad. El canal de información puede ser formal o informal según Chiavenato. El canal formal puede darse cuando la organización lo selecciona para transmitir mensajes que se refieren al trabajo de sus miembros y siguen la cadena de mando que existe dentro de la organización, o puede ser informal, como las redes sociales o personales, que son espontáneas y no tienen relación alguna con la organización. 4. Decodificación. Para que el mensaje receptado sea entendido tiene que entendible y claro. La decodificación es el proceso que utiliza el receptor para traducir el mensaje en su mente. Cuando la comunicación es correcta, la idea o la imagen mental resultante corresponderá a las del emisor. Al igual que el emisor, el receptor tiene limitaciones en sus habilidades, actitudes,
conocimientos y sistema sociocultural. Por lo tanto, el emisor y el receptor son responsables de que exista una buena comunicación. El emisor debe tener habilidades para hablar o escribir, el receptor también debe tenerlas para escuchar o leer. El conocimiento, las actitudes y la formación cultural de una persona influyen en su capacidad para emitir y recibir mensajes. 5. Receptor. Es el sujeto al cual se dirige el mensaje. Es el destinatario final de la comunicación. 6. Realimentación. Cuyo objetivo final del proceso al momento de comunicarnos es la realimentación. Cuando la fuente de comunicación decodifica el mensaje y codifica una respuesta, tenemos realimentación o feedback, que es el proceso que permite verificar si el mensaje ha sido transmitido con éxito. En otras palabras, la retroalimentación ayuda a corroborar si el mensaje transmitido fue entendido. La realimentación es la reacción del destinatario al mensaje enviado. El emisor puede utilizar la realimentación para asegurar una comunicación exitosa. La comunicación asertiva y eficaz funciona de manera doble. Tanto el emisor como el receptor tiene que entender el mensaje y comprender la información. Schiavenato considera que la retroalimentación es tan solo la reacción del destinatario al mensaje que le fue emitido. Si la reacción del destinatario es incorrecta, el emisor puede llegar a la conclusión de que la comunicación no tuvo éxito y el mensaje no fue transmitido en forma adecuada. La realimentación puede ser verbal o no verbal. 7. Ruido. Son los factores que pueden distorsionar un mensaje. Se puede presentar en cualquier etapa del proceso de comunicación. Proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación entre el grupo puede darse de manera eficiente y eficaz si se busca la excelencia. Puede ser eficiente si se utiliza correctamente los medios necesarios para la emisión de la comunicación y además puede ser eficaz si se cumple los objetivos de al momento de transmitir el mensaje tenga un significado claro y coherente. La comunicación juega un papel importante al momento de conducir un grupo o personas dentro de la organización, la misma que debe de ser eficaz y eficiente al momento de ser empleada. El proceso de la comunicación no se debe de mirar desde el punto de vista determinista sino matemático. Esto se debe a que la comunicación es probabilística, ya que no toda la información que sale de la fuente de información llega de forma exacta, es decir, durante la transmisión puede distorsionarse debido a que debe de atravesar el proceso de la comunicación. Para ella siempre es recomendable una retroalimentación de la información. La eficiencia y la eficacia en la comunicación. El proceso de la comunicación. Schiavenato menciona que es sistémica. Cada parte de la comunicación o cada subsistema de ella se encuentra entrelazada entre sí, es decir, se integran, se complementan. La comunicación es un proceso de doble vía. Si esto suceda, la comunicación entablada por el grupo es eficaz. La comunicación eficaz ocurre cuando el destinatario decodifica el mensaje y le agrega un significado que se aproxima a la información o la idea que la fuente quiso transmitir. ¿Cómo mejorar la comunicación organizacional? Dentro de la comunicación de grupo se busca como organización mejorar hacia las dos vías, en donde el conductor mejora su mensaje, es decir, busca dar información concreta y se pretende que la otra persona comprenda. Y en segundo lugar, se trata de comprender siempre lo que la otra persona intenta comunicar. La combinación de ambas o la función de las dos busca siempre codificar y decodificar la información emitida. Existen técnicas que se puede utilizar para que la información sea eficaz. Acompañamiento. Se busca que o se comprueba que el significado del mensaje emitida fue recentado de forma correcta y se despeje las dudas de los supuestos que pueden aparecer durante la comunicación, debido que en algunas ocasiones el destinatario interpreta mal la información. Como el significado está en la mente del destinatario, el emisor debe averiguar si es el mismo que intentó transmitir. Realimentación. La retroalimentación es un buen elemento dentro de la comunicación bilateral. Esta consiste en dar una apertura al receptor pregunte alguna duda del mensaje obtenido y el emisor de la información pueda responder o confirmar que la información fue receptada de forma satisfactoria. Para que las organizaciones sean saludables se requiere de un buen sistema de comunicación de los niveles inferiores a los superiores. Si quiere que el flujo de información en sentido inverso tenga éxito, los mecanismos de realimentación implican mucho más que el acompañamiento de las comunicaciones. Empatía. Al momento de comunicarse puede depender mucho de lo que se sabe de la persona que va a recibir la información.
La empatía se destaca porque la información emitida debe de estar orientada a la persona que va a recibir la información o también conocido como destinatario, no debe ser enfocada al emisor. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona y adoptar sus puntos de vista y sus emociones. Esto puede ayudar a reducir diversas barreras de comunicación. Lenguaje sencillo. La comunicación eficaz exige la transmisión de conocimientos e información. Si el destinatario no comprende, no hay comunicación. Para que exista una buena comunicación se debe empezar temas sencillos que puedan ser entendibles para el grupo que se está trabajando. Escuchar atentamente. Es verdad que para tener una buena comunicación es hacerse entender, pero también es necesario que el administrador o conductor entienda bien. Por tal motivo es necesario que el conductor aliente a los integrantes a expresar los sentimientos, deseos y emociones. No es suficiente sonreír, sino que también es necesario tener una escucha activa y comprender el texto y contexto de la información. Davis planteó los 10 mandamientos del buen oyente, que son: crear oportunidades. Como las personas son bombardeadas intensamente por millares de mensajes cada día, muchos de estos ni siquiera son decodificados o recibidos. Cuando ocurren cambios importantes, muchas empresas organizan retiros que permiten intercambiar ideas. 1.7 Técnicas para optimizar el trabajo grupal. Las técnicas grupales son técnicas que permiten comunicarse como grupo y mejorar a su vez las relaciones humanas. Esto proporciona al grupo una organización para que el grupo funcione como tal. Para optimizar el trabajo en grupo se puede emplear diferentes técnicas que se ajuste a las necesidades del grupo de trabajo. De forma sencilla se puede clasificar las técnicas, se la puede dividir en grupo: técnica de inicio grupal, técnica de producción grupal, técnica de medición y técnica de cohesión grupal. Técnica de iniciación. El objetivo de esta técnica es proveer conocimiento mutuo, lograrla que los integrantes de grupo se integren y desinhibición en el grupo de trabajo. Busca lograr que el grupo de trabajo logren formar una atmósfera de confianza y tengan una buena comunicación entre los integrantes. Que trabajar en grupo sea algo gratificante. Esta técnica de inicio busca: cuadrado negro pequeño, desinhibición; cuadrado negro pequeño, conocimiento mutuo; cuadrado negro pequeño, descubrimiento de las potencialidades; cuadrado negro pequeño, fuerzas del grupo, desarrollar al máximo la participación; cuadrado negro pequeño, crear un ambiente fraterno y de confianza. El primer contacto se produce cuando un grupo se reúne por primera vez. Este primer contacto se lo puede denominar como la presentación del grupo, es donde se puede conocer a los integrantes del mismo. Se debe de tener en consideración siempre cuáles son los objetivos de la presentación. Cuadrado negro pequeño, permitir al grupo de trabajo la tensión, despejar un poco la intimidación que por lo regular siempre se da al inicio. Cuadrado negro pequeño, permitir que la persona hable de sí mismo y no de las opiniones. Recordar que es una técnica de conocimiento personal hacia el grupo. Cuadrado negro pequeño, conocer las potencialidades personales y grupales del grupo de trabajo. Cuadrado negro pequeño, brindar un espacio donde puedan brindar algo de sí mismo, etc. El objetivo de una buena presentación para el trabajo en grupo sería responder a la pregunta ¿quién soy yo?, es decir, técnicas de producción grupal. Esta técnica ayuda a que exista un cumplimiento de tareas más factibles, organiza la forma de dicción, poder llegar a un acuerdo como grupo de trabajo y además ayuda a darle responsabilidad a cada integrante del grupo de trabajo. Esta técnica está orientada a iniciar y organizar el debate, el trabajo en equipo. Buscando siempre la productividad del grupo de trabajo, la manera en que ésta se organice para trabajar de forma integral y en conjunto es de suma relevancia. Lo que se busca siempre es potencializar las habilidades del grupo y esto a su vez sea rentable y eficaz. Claro está que las personas que integran el grupo de trabajo presentan diversidad de habilidad y lo que se tiene que lograr es canalizar la energía y organizar la tarea propuesta de la forma más adecuada al objetivo que se pretende lograr. Y, para ello, las técnicas de producción grupal pueden ser un instrumento de gran utilidad. Técnicas de medición y evaluación. Esta técnica puede tener una evaluación periódica y de manera permanente la vivencia de los grupos y su proceso, ya sea en el aspecto de los resultados o logros obtenidos, como en el de los métodos y procedimientos empleados,
o el nivel de satisfacción personal y relaciones humanas gratificantes en el seno del grupo. Ayuda a que el grupo pueda ser evaluado en su forma de trabajo y ver su progreso a través de diversos aspectos. Cuando un grupo evalúa periódicamente su funcionamiento, establece unas bases sólidas para ir progresando paulatinamente. En ocasiones la palabra evaluación se la puede considerar o ver de forma negativa, pero lo que se busca es la mejora de forma individual y grupal de los participantes del grupo de trabajo y su desempeño sea eficiente. Cuando hablamos de la evaluación grupal hacemos referencia al estudio de dos cuestiones básicas según. La evaluación grupal permite y ayuda al grupo a mejorar permanentemente, tanto en lo que hace a su funcionamiento interno, como a su eficacia y operatividad. Técnicas de cohesión. Esta técnica respalda la cohesión del grupo que se está trabajando, en las diferentes etapas como de desarrollo, el refuerzo o retroalimentación y a su vez mantiene el contexto integrador. La técnica de cohesión orienta a tres aspectos tales como, la contribución grupal que consiste en explicar, impulsar y además refuerza los valores e ideología del grupo, el afianzamiento grupal es el encargado de explicar, reforzar y a su vez impulsar roles, el liderazgo, las funciones a realizar y la comunicación produciendo un efecto en el área funcional del grupo, y el proyecto de grupo esta es la encargada de explicar las relaciones del grupo con la sociedad y la tendencia a ubicar a este en el ámbito o contexto social. Tema, entrevista de grupo. Subtemas. Pasos para la entrevista grupal. ¿Quién entrevista? Ventajas de la entrevista grupal. 2.1 Pasos para la entrevista grupal. Para la preparación de una entrevista grupal no existen reglas generales, o un proceso exacto, pero sí debe de estar bien diseñadas, la misma que va a ser diseñada con anticipación, porque depende de esto los resultados que se vayan a obtener. El diseño de la entrevista a realizar dependerá mucho de lo que como entrevistador se quiera obtener del entrevistado. 1. Planificación. Durante los pasos para la entrevista grupal lo que se debe de decidir. A. Cantidad de grupo. B. Número de integrantes de grupo. C. Características de los participantes y su origen. D. Nivel de implicación del entrevistador. Cantidad o número de grupo. Se debe de tomar el cuántos grupos se va a entrevistar, los mismo que se consideraría algunos factores como, el número de la población, el tipo de interrogante, mientras más estructurada sea la entrevista será menor, si la entrevista es directiva se debe de trabajar con 3 o 4 grupos, pero si no lo es puede ser de 6 a 8 grupos. El costo que se puede invertir mientras se trabaje con el grupo. Número de integrantes de grupo o el tamaño del grupo. Dentro del grupo de trabajo existe una cantidad promedio de integrantes, durante la entrevista sería conveniente trabajar con grupo entre 6 a 8 personal, debido a que se busca que exista un diálogo asertivo y una dinámica activa. Origen de los participantes. Una vez decidido a quién entrevistar, hay que resolver la cuestión de la composición de los grupos. Aquí hay que considerar que el criterio principal ha de ser el de garantizar al menos cierta heterogeneidad discursiva dentro de cada grupo, es decir, una pluralidad de opiniones, actitudes, juicios, etc. y garantizarla en función de los objetivos de la investigación. Determinación del nivel de implicación del la entrevistadora. Dentro de la entrevista grupal se toma en cuenta el grado de directividad necesaria para cuestiones específicas que en ocasiones no son tomadas en cuenta en la entrevista individual. 2. Preparación de la entrevista. En esta parte se incluye la apertura de la entrevista tal como agradecimiento por su colaboración. Realizar la identificación como organización. Brindar las respectivas indicaciones del procedimiento que se va a llevar a cabo. Conocer la opinión de los integrantes. Dar a conocer el propósito de la entrevista. Información de la dinámica, esta conversación es informal, un diálogo relajado, brindar respuestas a ciertas preguntas. Por último, la finalidad que tiene la entrevista, cómo será utilizada, brindamos garantía del anonimato y confidencialidad, las consecuencias y permiso a la grabación. El modelador o el encargado de la entrevista debe de marcar el ritmo de la misma, además no debe de hablar con ninguno de los participantes antes de la entrevista grupal a realizar. 3. Ambiente.
La preparación del ambiente. Un paso merecer en el proceso de la entrevista, sea esta individual o grupal, se debe analizar que no exista interferencia o ruido que pueda ofertar la entrevista grupal. El ambiente que se adecua debe de ser físico. El lugar donde se va a hacer la entrevista debe de ser cómodo, sin ruido, un ambiente confortable. Psicológico, el clima de la entrevista debe de ser cordial, afable, sin temor, no debe de haber presión sin coacciones o imposiciones. 4. Desarrollo de la entrevista. Es el intercambio de la información de los participantes. Este proceso se encuentra involucrado al entrevistador y los entrevistados. Durante esta etapa se debe de estar muy atento cada aspecto, movimiento y o gestos de los integrantes de grupo. Siempre el entrevistador debe de establecer el rapport. Entrevistador. El entrevistador puede ser hombre o mujer. Cuando el grupo entrevistado es participativo, que se desarrolla una conversación sin problema y se produce un nivel de información alto, la persona que está entrevistando puede dejarse llevar por una conversación enriquecedora y no depender tanto del guión previamente realizado. El moderador ejercita un control suave, no intrusivo, sobre el grupo. El discurso permanece encarrilado y, cuando los participantes introducen tópicos irrelevantes, el moderador cuidadosa y sutilmente devuelve el discurso al objetivo original. Parte de la habilidad de moderar reside en la capacidad del moderador para realizar tales transiciones y, a pesar de ello, mantener el entusiasmo e interés grupal por el tópico. El moderador debe tener una base adecuada de conocimientos sobre el tema objeto de discusión para poder juzgar todos los comentarios con cierta perspectiva y hacer hincapié en las áreas que sean más importantes. La persona entrevistadora puede poner su presencia comunicativa de forma verbal y no verbal sin imponer su presencia evaluativa durante la entrevista del grupo. El candidato. Se analiza la parte formal, es decir, la manera en que el sujeto se comporta durante el proceso de la entrevista y la forma en que reacciona frente a determinado estímulo o pregunta, analizar la manera de pensar, el desenvolvimiento, entre otros. El comportamiento es independientemente de la valoración que se está realizando. El entrevistador siempre debe de analizar ambos comportamientos, tanto formal como informal, de los integrantes de grupo para que pueda realizar la valoración adecuada. El candidato causa una impresión durante la entrevista realizada. Brinda un comportamiento, pero además tiene que brindar la información requerida por el entrevistado. 5. Cierre de la entrevista. El entrevistador debe de hacer un cierre sin timidez, no forzado. Debe de ser una conversación amable y controlada. El cierre de la entrevista debe de ser elegante, ser clara y precisa, y se le presentará a los candidatos una acción futura. 2.2. ¿Quién entrevista? La entrevista de grupo es muy parecida a la entrevista de panel. En este tipo de entrevista es muy común o es muy recurrente que entreviste un psicólogo, y debido a que es la persona mayormente indicada, aunque cualquier persona puede cumplir el papel de entrevistador siempre que presente el perfil del mismo. Como entrevistador es responsable de identificar las vivencias seleccionadas, obtener la información correspondiente, cumplir con el horario de la entrevista establecida, análisis y revisión de la información obtenida durante la entrevista, llevar todos los implementos que crea que sea necesario para la entrevista, poseer disponibilidad de tiempo, analizar el proceso. Además, el entrevistador debe de presentar actitudes adecuadas antes, durante y después de la entrevista. El entrevistador debe de evitar posturas dogmáticas, mostrar sinceridad y franqueza en vez de astucia y sagacidad, brindar a la persona entrevistada la oportunidad de expresar todas sus respuestas. El entrevistador debe ubicar su papel como moderador guía de la participación grupal, interviniendo en el grupo desde una distancia flexible. Cualidades. La persona que entrevista debe de tener cualidades específicas. Respetar a las ideas. Respetar las costumbres y cultura grupal. Disposición a compartir conocimiento. Capacidad para establecer resoluciones de conflicto. Capacidad para establecer relaciones de igualdad. Manejo de técnicas diagnósticas. Actitud crítica. Manejo de flexibilidad de la metodología. Efectuar entrevista. Orientar la participación social. Capacidad para trabajar con grupos. Postura ideológica no neutral.
Tener la capacidad de efectuar entrevistas abiertas, grupales y de profundidad. Habilidades. El entrevistador posee habilidades como sociales, de comunicación, analítica, interpretativa, de toma de decisión. Entre los tipos de conocimientos que debe poseer el entrevistador conocimiento del puesto de trabajo, o el lugar de trabajo, o el objetivo del trabajo. Conocimiento del contexto general del lugar de trabajo, o de dónde se va a entrevistar. Desenvolvimiento en cualquier giro que tome la conversación a través de conocimiento concreto, completo y de actualidad. Conocimientos básicos de psicología. Personalidad. Rasgos de personalidad que debe de poseer el entrevistador. Autoconocimiento. Este rasgo de personalidad que posee el entrevistador le ayudará a percibir sus virtudes y las limitaciones que posee, le ayudará a su vez a desarrollar sensibilidad y percibir fenómenos que se pueden presentar, sean estos fenómenos externos o internos. Autoaceptación. Claro está que el conocerse a uno mismo no significa que se acepte como es, sin embargo, al conocerse se puede llegar a sentir aceptación a pesar de, y esto nos permite aceptar a los demás. Si no se acepta y se tolera a sí mismo, ¿cómo se pretende aceptar y tolerar a los demás? Este rasgo de personalidad por parte del entrevistador se considera indispensable debido a que al adoptar esta portera le permitirá tener la capacidad de poder trabajar bajo presión y el manejo de tensión que se puede presentar frente a la entrevista. Capacidad humana, es decir, aprende a tratar a las personas como seres humanos, no como un objeto. Fomenta comunicación entre las personas y la habilidad para comprender. Al comprender a los demás desarrolla la espontaneidad. Autoconfianza. La autoconfianza es un rasgo que permite que el entrevistador que posea una percepción holística e integral de la situación que se puede presentar en la entrevista, debido a que no existe inseguridades, puede percibir de forma asertiva las respuestas de los entrevistados y apreciar sus respuestas verbales, y además puede indagar con mayor seguridad, amplitud y precisión los puntos de vista que no pudieron quedar bien en claro y llegar a una retroalimentación breve y concisa. Autorrealización. Este rasgo de personalidad no se encuentra regularmente en las personas que entrevistan. Con esta característica se busca que el entrevistador es que las metas que se busca durante la entrevista sean proporcionales a las capacidades del entrevistado, y para ello el entrevistado tiene que analizar qué es lo que me piden que alcance y cómo puedo hacer para que eso suceda tomando en consideración sus capacidades. O pensar en lo que tiene y lo que puede alcanzar. 2.3 Ventajas de la entrevista grupal. En los últimos años la entrevista de grupo ha sido muy utilizada por el área de recursos humanos de las empresas. Claro está que en otras áreas laborales e incluso educativas puede ser empleada las entrevistas grupales. Este tipo de entrevista se la puede considerar como una especie de cazatalentos por la mayor parte de las organizaciones, debido a que permite conocer el desenvolvimiento de los participantes o candidatos. Entre las ventajas es que permite un acercamiento más próximo al contexto social. La interacción del grupo enriquece las aportaciones individuales. Es una interacción de fuente de datos. Se minimiza la influencia de la persona que entrevista. Menos tiempo de entrevista. Brinda un estudio geográfico y general de los participantes. La entrevista grupal ayuda a conocer perspectivas de forma individual. Permite conocer el trabajo en equipo. Madurez emocional. Empatía entre los integrantes del grupo. La adaptabilidad. Conocer si los integrantes del grupo presentan valores. Entre los más destacados están el respeto, honestidad y la equidad. Se puede acceder a información valiosa debido a que los participantes pueden argumentar la respuesta de su compañero. Ventajas de los grupos focals. En los grupos focals existen las siguientes ventajas. Puede recolectar información general y compleja del programa en un periodo de tiempo corto. Permite hacer seguimiento preciso de las respuestas de los participantes. A menudo se accede a información valiosa, pues las os participantes responden a los comentarios de cada una o y alcanzan temas inesperados. No requiere que las os participantes sean alfabetizados. Usualmente provee una experiencia que las os participantes logran disfrutar mientras se van interesando por la conversación. Gracias por llegar hasta aquí.
Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.